Ya está grabando. Ok, podemos empezar con una breve semblanza laboral. La doctora Rosa Isela Ojeda Martínez es doctora en Antropología por la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Realizó una doble estancia postdoctoral en el posgrado de Ciencias Cognitivas de la Facultad de Humanidades de la Universidad Autónoma de Morelos. Realizó una estancia de investigación en el Departamento de Psicología de la Universidad de Georgia en el Centro de Desarrollo Infantil de la misma institución. Ha sido profesora en la licenciatura de Antropología Física y Antropología Social en la ENA, en la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas del Instituto Politécnico Nacional, en la maestría en Ciencias Cognitivas de la Universidad Autónoma de Morelos y en la maestría de Antropología del Centro de Investigación Multidisciplinario sobre Chiapas y la Frontera Sur de la UNAM. Ha publicado diversos artículos, 2 libros y un dossier. Actualmente se encuentra comisionada como catedrática CONACYT y en la maestría en Antropología Social de la Escuela de Antropología e Historia del Norte de México. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores y sus líneas de investigación abarcan la antropología cognitive, antropología del comportamiento, violencia, cognición en niños y primates y orígenes de la cultura. Muchas gracias por estar aquí, doctora, por acompañarnos en este día. Muchas gracias, Diana. Muchas gracias a todos los que están presentes hoy y bueno, en primer lugar, agradecer a la organización, a los estudiantes, al doctor Sergio Sánchez Varela, agradecerle por la invitación. Estoy muy contenta porque además yo conozco a Sergio desde hace muchos años en la Escuela de Antropología de México, en la ENA, cuando éramos estudiantes allá, entonces me da bastante gusto compartir hoy con él aquí un espacio y con ustedes, sobre todo. Bueno, entonces yo les voy a presentar una introducción a la antropología cognitiva. Voy a compartirles una presentación PowerPoint que traigo aquí. ¿Me dicen si la están viendo? ¿Sí la pueden ver? Yo sí la veo. Sí, Ah, sí, sí se ve. Es la última, dice gracias. muy bien. Y hasta adelante. Ahí está. Quiero poder. Muy bien. Bueno, preparé esta presentación tratando de hacer una introducción a la antropología cognitiva. Casualmente nunca había hecho una introducción a la antropología cognitiva, entonces me pusieron a estudiar, pero pues es una versión, ¿no?, de lo que podría ser una introducción a la antropología cognitiva, porque en realidad podrían haber muchas introducciones, ¿no? Y traté de sintetizar lo más posible, pero es un tema muy amplio, ¿no? Introducir a toda una área de la antropología. Sintetizar algunos de los puntos más que definen la historia de la cognitiva, ¿no? Más que nada va a ser una síntesis y al final pues vamos a tratar de explicar qué es lo que se está haciendo hoy en antropología cognitiva. Bueno, en primer lugar tendríamos que definir qué es la antropología cognitiva. Y aquí, de entrada, ya tenemos un problema, porque puede haber muchas definiciones de lo que es la antropología, antropología cognitiva, dependiendo tus temas de estudio, dependiendo quién lo dice, cuándo lo dice, desde qué escuela. Entonces, pues nada más para tener una definición, ¿no?, de qué es la antropología cognitiva, que se acerque lo más posible a lo que yo entiendo por antropología cognitiva, retomé una definición de Roy de Andrade, que es un antropólogo social norteamericano que
tiene un libro precisamente sobre historia de la antropología cognitiva, sobre el desarrollo de la antropología cognitiva, y fui siguiendo esta lectura, y él ofrece ahí una definición que tal vez atrapa lo más importante de lo que queremos englobar al decir antropología cognitiva, ¿no? Se centra sobre todo la antropología cognitiva en el estudio de la relación entre la actividad cognitiva, en este sentido Roy de Andrade dice pensamiento humano y sociedad, ¿sí? Sería muy discutible, podemos discutir si la actividad de pensar engloba toda la cognición humana, pero bueno, Roy de Andrade lo pone así, ¿no? Entonces, para empezar, pongamos en perspectiva, por un lado, pensamiento y sociedad, y cuál es la relación que se da entre estos dos fenómenos, ¿sí? En este sentido, los antropólogos cognitivos estudian o estudiaríamos cómo las personas en grupos sociales conciben y piensan sobre los objetos y eventos que conforman su mundo. Pero una definición no nos dice mucho, ¿no? Es una definición y al fin y al cabo, ¿no? Para tratar de entender la antropología cognitiva, tendríamos que entender incluso los orígenes de la antropología, ¿no? Porque podríamos, en sentido muy amplio, decir que toda la antropología es cognitiva, porque toda la antropología estudia el comportamiento humano, toda la antropología estudia la cultura, y toda la antropología estudia el conocimiento cultural. Es solo que los antropólogos cognitivos lo definen como conocimiento cultural. Y ahorita vamos a ir desgajando poco a poco lo que se entiende por conocimiento, por cognición, ¿sí? Entonces, aquí yo tengo otra... Perdón, Rosa, rapidísimo. Disculpa que te interrumpa. Lo que pasa es que creo que, no sé si estás pasando las diapositivas, pero creo que se congeló. ¿Puedes salir de pantalla de compartir y volverla a compartir nada más? Porque sí. Creo que aparece nada más la primera ahorita y me están comentando que okay. igual se congeló. Perdón. A ver, ¿dónde comparto la... ¿Abrir bandeja de uso compartido? ¿Aquí o...? Digamos, dejarla de compartir y volverla a compartir nada más. Y ya. ¿Ahí está? Sí, ahí está ya. Entonces, ¿me regreso? ¿Hasta dónde se quedaron? Estaba la primera nada más. ¿Mandé? Era la primera nada más, la primerita, exactamente. Ahí empezaba. Ahí nos quedamos. Ahí se quedó, sí. Ah, ok. ¿Pero me escucharon lo que estaba diciendo? Sí. Sí. Ah, ok. Entonces, esto de qué es la antropología cognitiva ya lo vimos, ¿no? La relación entre sociedad y pensamiento humano. Y a grandes rasgos, dice Roy de Andrade, que el objetivo de la antropología cognitiva es entender el problema de la naturaleza humana. Y ese objetivo no nada más es de la antropología cognitiva, es de toda la antropología. En ese sentido les digo que por eso podemos decir que toda la antropología es antropología cognitiva, ¿sí? Todo lo que hace un sentido es cognitivo. Tratar de entender la forma en que el conocimiento es convencionalizado dentro de la cultura, es decir, el conocimiento cultural. Ya cuando hablamos de conocimiento, estamos hablando de procesos cognitivos, ¿sí? Esta visión de que lo que hace a la cultura es el conocimiento, ¿sí? Es decir, una forma de, vamos a ir viendo ahorita, una forma de procesar información, una forma de información, una forma de, si quisiéramos, es que no hay muchos sinónimos para conocimiento, ¿no? Podría ser saberes, ¿sí? Cómo se comparten los saberes, cómo se convencionalizan los saberes. Bueno, ¿y cómo surge la antropología cognitiva? La antropología cognitiva es una rama de la antropología joven, comparada con otras áreas o con otras líneas de investigación. Es una de las más jóvenes, ¿sí? Surge más o menos los historiadores, no hay un momento exacto, no un momento claro que podamos decir a partir de tal año ya empezó a haber antropología cognitiva en la antropología mundial. No hay así un año ni una fecha exacta, pero alrededor de los años 50 se dio una interacción muy interesante, se dieron algunos
eventos históricos a nivel mundial que hicieron que se confluyeran algunas cosas, que se diera la antropología cognitiva, pero no fue únicamente la antropología cognitiva. En los años 50 empezó a darse un movimiento o un cambio tecnológico, ¿sí? Empezaron a aparecer las primeras computadoras, las primeras manifestaciones modernas de inteligencia artificial. La psicología empezó a abandonar el conductismo y entrar más en un tipo de esquema de estudio introspectivo, de estudio de los procesos cognitivos, que incluso la antropología a través del conductismo de Skinner, por ejemplo, negó por mucho tiempo, ¿no?, la actividad mental. La antropología social, ahorita vamos a ver que también empezó a tener un cambio en su agenda. La lingüística, sobre todo, tuvo un repunte muy importante en los años 50, lo que les menciono de la inteligencia artificial. Empezaron a surgir las primeras computadoras, acababa de terminar la Segunda Guerra Mundial. La Segunda Guerra Mundial habían participado ahí mucha gente que estuvo trabajando en inteligencia artificial. Acuérdense de la película esta de Turing. Si ya la vieron, si no la han visto, se las recomiendo mucho que la busquen en YouTube, porque ya tiene años que salió. Para que más o menos se den que hagan ustedes un correlato histórico de qué estaba pasando por ahí de los años 50 en relación al desarrollo de la tecnología, pero sobre todo de la tecnología inteligente, ¿sí? Y también hubo muchos cambios en filosofía y ni se diga en psicología. Entonces, las ciencias cognitivas, de la cual la antropología forma parte, durante estos años tuvieron un acercamiento más cercano, ¿sí? La antropología siempre estuvo, por ejemplo, relacionada con la psicología, con la filosofía, pero a partir de los años 50 empezaron a tener un acercamiento más con miras prácticas, por ejemplo, para construir computadoras o para generar programas o softwares más inteligentes. Aunque no lo creamos, la antropología tuvo ahí un lugar, ¿no? Bueno, algunos de los autores fundacionales de esta antropología cognitiva primigenia fue Barbo Denot, que fue muy conocido por su análisis exponencial, por hacer estudios muy ligados a la semántica, a la lingüística, por empezar a estudiar a través del análisis del lenguaje lo que pensábamos que pudiera ser concebido como una actividad mental, es decir, que el lenguaje era como una ventana a los procesos cognitivos. Y Harold Conklin también fue muy famoso, ¿no? Igual que Floyd Nosbury, fueron como los cimientos de esta antropología cognitiva primigenia, pero que tenía un fuerte componente lingüístico. No podemos concebir la antropología cognitiva sin la lingüística, ¿sí? Y ahorita vamos a ver un poquito más. Eso sí lo tenemos que reconocer. Muy bien, ¿y qué fue lo que realmente no es que la antropología, al surgir la antropología cognitiva, no quiere decir que la antropología cambió de paradigmas o que en términos kuhnianos podríamos decir hubo una revolución, ¿no? Sino que más bien hubo un salto en la agenda, podríamos llamar, es decir, hubo interés por nuevos temas de estudio, ¿sí? También hubo interés por nuevos grupos culturales, también hubo interés por nuevas metodologías, y hubo un salto como de la antropología clásica, como se hacía de manera clásica, sobre todo con las influencias de la antropología inglesa, que estaba muy interesada en estudiar las instituciones como sistemas naturales. Acuérdense que en principios de la antropología se hacían muchas monografías, o había esta visión de estudiar las culturas indígenas como si fueran sociedades prehistóricas, ¿sí? Es decir, el pasado, hasta una idea evolucionista o progresista de la cultura, ¿no?
Y cuando, después de los años 50, en la antropología moderna ya norteamericana, se empieza a dar una revolución cognitiva. Es decir, los nuevos temas de estudios empiezan a dejar, no de lado, pero sí empieza a haber un salto a dejar en stand-by los estudios sobre las instituciones, los estudios centrados en hacer monografías, o grandes etnografías de tribus o de pueblos aislados, y a hacer estudios incluso dentro de la sociedad occidental, pero desde un punto de vista para tratar de entender qué era lo que estaba detrás de la cultura desde un punto de vista mental, podríamos decir. Entonces empezó a hablar de sistemas de ideas, de sistemas simbólicos, ¿sí? Es decir, la antropología siempre ha sido subjetiva, su estudio ha sido un estudio, un análisis subjetivo, interpretativo, pero a partir de los años 50 se empieza a volver eso como el meollo del asunto, ¿sí? ¿Qué es lo que está detrás de la cultura que vemos materialmente o de las relaciones sociales que podemos ver en la cotidianidad? ¿Qué hay detrás? ¿Sí? Hay también, al igual que en las computadoras, un sistema que procesa los símbolos, ¿sí? Es decir, aquí va a ser muy interesante cómo la computación, la inteligencia artificial, va a ofrecer un modelo a las ciencias sociales, particularmente a la antropología, para entender la mente humana. Y el modelo computacional se va a convertir en el modelo de la mente humana por mucho tiempo, ¿sí? Y la antropología va a retomar también esa tendencia que va a haber de pensar la mente como una computadora, que hasta la fecha seguimos pensando que funcionamos como una computadora, ¿sí? Es decir, que nosotros somos un sistema de procesamiento simbólico, es decir, que un sistema estructural, un sistema formal que maneja símbolos, ¿sí? Es decir, en la cabeza, en la mente va a haber procesos desconocidos que funcionan dentro del cerebro, que nos van a permitir funcionar de manera más o menos exitosa dentro de una sociedad o en una cultura. Bueno, y entonces desde los años 50 hasta los 70, esta idea de la relación entre la inteligencia artificial y la antropología se va a hacer muy patente, ¿no? Y en antropología se va a inaugurar algo que se conoce como etnociencia, que fue un intento, aunque todavía hay trabajos sobre etnociencia, pero cada vez fue decayendo un poco, que eran estudios sobre todo apoyados en la lingüística antropológica, ¿sí? Para hacer listas de términos biológicos, zoológicos, para hacer taxonomías y para analizarlas a nivel semántico, ¿sí? A nivel del significado, por ejemplo, y compararlos transculturalmente, es decir, entre culturas. En esa época se hicieron muchos análisis sobre el parentesco, lo que más se estudió fue el parentesco, plantas, animales, colores, es decir, se veía cómo en una cultura se clasificaban todas las plantas, ¿sí? Y cómo todos esos términos estaban relacionados, cómo se clasificaban los animales, cómo se clasificaban los colores. En el estudio de los colores pasó algo muy interesante porque se empezaron a encontrar universales en la forma en cómo definimos los colores en diferentes culturas, ¿no? Entonces se pensó que había algunas estructuras semánticas y a la vez perceptuales universales que nos permitían distinguir, por ejemplo, los colores básicos, pero que en algunas culturas no había términos para ciertos colores, por ejemplo, pero sí se percibían temas de ese tipo, ¿no? Y entonces se hicieron taxonomías folk, es decir, por un lado podría haber taxonomías científicas y por otro lado taxonomías folk, es decir, taxonomías de los mismos pueblos, cómo los pueblos clasificaban el mundo y sus objetos, cómo los pueblos veían el mundo, lo conceptualizaban
y cómo lo organizaban y al mismo tiempo cómo funcionaba en su lengua, ¿sí? Y había una gran codeterminación en estos trabajos entre lengua y pensamiento, ¿sí? También se hacían pues muchas redes semánticas, redes de significados, ¿no? Cómo se relacionaban ciertos términos o ciertas clasificaciones o ciertos subgrupos. Más o menos eso fue lo que dominó el tipo de trabajos que se hacían en la lingüística antropológica y en la antropología social de corte cognitivo, ¿sí? Bueno, y después vamos a dar un salto aquí que ya se va a poner la cosa más interesante. Lo otro pues es como más histórico, de alguna manera como que ya se ha perdido. Pero, por ejemplo, la teoría de los esquemas es algo que todavía está como por ahí en discusión, ¿no? Todavía podemos hablar de que trabajamos, por ejemplo, que la mente humana funciona con esquemas. Y ya se empezaban, en la antropología cognitiva empezó a madurar y empezó a preguntarse, bueno, ¿cómo funciona la mente humana? ¿Sí? Ya vimos que no funciona, puede ser que funcione con listas de rasgos, ya podemos ver que las culturas hacen sus propias taxonomías y organizan el mundo, ¿no? Y depende de la lengua y bla, bla. Pero más profundamente, ¿qué es lo que hay en la mente que organice el mundo? ¿Sí? Todavía hay esta idea de que la mente organiza el mundo, ¿sí? Ahorita vamos a ver después que eso también es un problema a resolver y un problema a discutir, si la mente es un espejo del mundo o vamos a ver más adelante qué otras salidas podemos encontrar al problema de la relación mente-mundo. Bueno, ¿y cómo funciona la mente humana? Entonces se propuso, ¿sí? Hubo un psicólogo que se apellidaba Mendler, que tuvo mucha influencia en la antropología cognitiva. Este psicólogo, retomando a Kant, acuérdense que Kant es uno de los primeros que hace una teoría sobre cómo el ser humano produce juicios subjetivos, ¿sí? Produces juicios sobre el mundo y también juicios formales que no tienen que ver nada con el mundo, ¿sí? Muy bien. Es decir, juicios a priori y, es decir, juicios que no pueden ser comprobados o que van a ser comprobados en el futuro, ¿sí? Entonces, se empieza a manejar la idea de conceptos como marcos, escenas, escenarios, guiones, esquemas. Es decir, como que en la mente hay un esquema, pensemos la esquema como un marco, como un escenario, como algo que organiza las cosas, ¿sí? Algo que nos da una unidad, nos hace una representación unitaria del mundo, algo que organiza la experiencia, ¿sí? Ahí ya estamos hablando de antropología cognitiva pura, ¿sí? Es decir, que está empezando a pensar cómo representamos el mundo y cómo lo organizamos interiormente. Pues seguramente utilizamos esquemas, ¿sí? Hay alguna suerte en la mente, tenemos algún tipo de arreglo funcional que nos organiza el mundo y que seguramente son esquemas o escenarios. Bueno, lo que preocupaba en esta época a los antropólogos cognitivos, sobre todo la metodología. La antropología cognitiva, no yo, por ejemplo, es muy interesante cómo yo me suscribo, por ejemplo, a una línea de antropología cognitiva, porque es lo que más se parece a lo que a mí me gusta hacer. Pero hay muchas cosas de la antropología cognitiva, por ejemplo, que yo no retomo, ¿no? Una de estas obsesiones de la antropología cognitiva es que la antropología cognitiva siempre tuvo como pretensiones objetivistas o científicas, ¿sí? Desde que era etnociencia. Es decir, había mucha preocupación por crear un método confiable, ¿sí? Es decir, que el etnógrafo pudiera identificar esos símbolos, esos contenidos mentales, esos esquemas, ya fuera en forma de ideas, creencias o valores culturales, que el etnógrafo los pudiera casi que ver, que los pudiera medir, que los pudiera registrar, ¿sí? Entonces, pues eso era súper complejo, porque ¿cómo vamos a
a registrar las estructuras o formas, las imágenes mentales, las unidades de ideas, los prototipos, los esquemas, cómo los vamos a ver en la realidad, cómo los vamos a medir, cómo el etnógrafo va a llevar nota de eso, ¿sí? Entonces, la antropología, una parte importante de los antropólogos cognitivos lo que hicieron fue trabajar con la lengua, ¿sí? Con el lenguaje, trabajar con las lenguas. Por eso siempre va a estar muy unida a la antropología lingüística. Bueno, y continuando con los esquemas mentales, estos constructos mentales que serían culturalmente compartidos. Ah, ok, yo tengo esquemas mentales, pero esos esquemas mentales no los creo yo solita en mi casa o a partir de que nací, sino que son constructos culturalmente compartidos. Es decir, son la base de la cultura, ¿sí? Nosotros podemos entendernos en una lengua, yo puedo contar un chiste mexicano o local y lo vamos a entender porque tenemos esos constructos mentales culturalmente compartidos, ¿sí? Son marcos de referencia organizado de las relaciones, pero también de los objetos. Ojo, los objetos siempre van a ser importantes para la antropología cognitiva, ¿sí? Pero esos esquemas mentales no están completos, se tienen que completar con los detalles. Eso es ahí lo importante. Es decir, nada más tenemos como la estructura en general, el esquema en general, pero nuestro conocimiento particular en una determinada cultura nos va a permitir entender los detalles o tener detalles de esas cosas. Por ejemplo, ustedes pueden entender muchas de las cosas que yo les estoy explicando de la presentación porque son estudiantes de antropología, ¿sí? Es decir, tenemos un bagaje cultural compartido, ¿sí? Y ahí nos podemos, en este caso, un esquema bien completado, bien hecho, nos lleva, por ejemplo, a crear un prototipo, ¿sí? Es decir, algo que es típico o prototípico de una cultura o de un tema cualquiera que ustedes quieran, ¿sí? Por ejemplo, un buen estudiante, el prototipo de estudiante. El prototipo de estudiante tendría esquemas mentales sobre la ciencia que estudia, muy bien detallados y concretos, ¿sí? Tendría mucha información, podríamos decirlo, ¿sí? Tendría un esquema bien completado. Muy bien. Y esto que les acabo de contar ya así muy rápido, perdón si me estoy yendo muy rápido, ustedes váyanme diciendo porque yo soy súper, así, hablo bien rápido y cuando veo ya terminé y me queda mucho tiempo después, ¿no? Todo esto que yo les conté es algo como una introducción histórica de la antropología cognitiva clásica. Podríamos llamarle clásica, pero les digo que como en realidad la antropología cognitiva es muy joven, pues lo clásico decimos de los años 60, 70, y ahorita, por ejemplo, ya hablando de los años 80, 90, 2000, es muy interesante cómo la antropología cognitiva siempre ha dependido o ha estado muy relacionada con la inteligencia artificial, ¿sí? Para bien o para mal, después vamos a ver, porque para bien, porque nos permite estar siempre como en el ajo de las cosas que van sucediendo al día con día, ¿no? Sobre los procesos artificiales de conocimiento. Pero en este caso inteligencia artificial, robótica, computación, bla, bla, bla. Y en los años 80, precisamente, bueno, pero antes de que les cuente de los años 80, para bien que estamos conectados con la inteligencia artificial, porque estamos como al día, ¿sí? En cuanto a qué se dicen las teorías sobre lo que es la inteligencia y cómo cada vez va cambiando más la noción de lo que es un sistema inteligente. Pero para mal es que heredamos la idea de que la mente humana procesa símbolos, la idea de que la mente humana funciona como un sistema inteligente artificial. En ese sentido, la inteligencia artificial ha mantenido en términos kuhnianos un núcleo duro más resistente que la antropología cognitiva, por ejemplo. Es decir, la antropología cognitiva ha recibido más influencia de la inteligencia artificial que la inteligencia artificial de la antropología. Entonces, los modelos de la mente humana provienen de la inteligencia artificial y no al revés.
los modelos de inteligencia deberían de provenir de la antropología, ¿sí? Bueno, esa es ese es mi punto de vista, ¿no? Que la antropología debería de ofrecer un modelo orgánico de cómo funciona la mente humana y no al revés, la inteligencia artificial ofrecerlo a partir de tecnología que no tiene nada que ver con cómo funciona de manera orgánica la mente humana. Bueno, y en los años 80, ya para hablar de un proceso más cercano, bueno, ustedes nacieron la mayoría en los 90, entonces los 80 todavía para ustedes ha de sonar como algo muy, ya muy antiguo, ¿no? En los 80 surgió también dentro de la inteligencia artificial un nuevo esquema que permitió crear computadoras más rápidas, ¿no? Que funcionaban con menos datos y que además aprendían, que tenían la capacidad de aprender de los errores y de los nuevos datos que entraban. En las computadoras viejas había que introducir muchos datos, mucho input para sacar un output reducido. En cambio, en los 80 se empieza a generar un nuevo esquema que se llama conexionismo, que se empiezan a hacer, va a ser la base para la creación de estas computadoras que estamos utilizando ahorita, que son súper rápidas, ¿no? Nuestras computadoras son súper rápidas comparadas con las que había en los años 80, que se tardaban millones de años para procesar datos. Entonces, se comenzó a pensar, bueno, es que no solamente son los símbolos, no solamente son las imágenes como lo fuerte del sistema inteligente, sino, o la representación mental, ¿sí? Es decir, la actividad que está tratándose de procesar, sino que la mente en sí es también un procesador, ¿sí? Y que ese procesador puede ser más rápido. Y ahí ya la cosa se empieza a poner más turbia para la antropología, porque la antropología se empieza a perder cada vez más, se empieza a desdibujar, porque pues a la antropología no nos interesa construir procesadores más rápidos, ¿no? No nos interesa construir computadoras. Entonces, sin embargo, la antropología sigue estando en esa discusión. Ahorita vamos a ver por qué. Si vemos la cultura como un fenómeno mental, ¿sí? Como se le había visto en esta historia que les estoy contando, la cultura se había conceptualizado como algo completamente mental, abstracto, subjetivo, que sí tenía su correlato comportamental, que sí tenía interacciones sociales, pero lo que le interesaba a la antropología cognitiva era la cultura como un fenómeno mental, ¿sí? Y eso hacía, esa visión implicaba entonces que el mundo interno, lo que ocurría dentro de los sujetos, era opuesto al mundo externo, ¿sí? Ya saben que a la antropología le encanta estas dicotomías y dualismos entre el mundo interno y el mundo externo, entre el sujeto y el mundo, ¿sí? Y entonces esta visión mental de la cultura, de entrada, contraponía al sujeto ante el mundo, ¿sí? Es decir, todo ocurre dentro de la cabeza. Es decir, incluso cuando decimos estoy pensando, pues pensamos que está pensando nada más con el cerebro, con la cabeza, ¿verdad? Tenemos esa idea popular, folk, que se ha mantenido por mucho tiempo. Pero en la antropología, afortunadamente, ¿verdad?, también se dio otro cambio que ya venía desde los años 60, ¿sí? Que se venía gestando con la antropología interpretativa, por ejemplo, pero que en antropología cognitiva, los que hacen historia de la antropología cognitiva lo ven como una historia paralela, pero nunca lo incluyen como parte de la antropología cognitiva. Yo sí lo incluiría, por ejemplo, Clifford Geertz, ustedes saben muy bien, ustedes que estudian antropología social o antropología, vino a dar un giro, podríamos llamarle cognitivo, a la antropología, ¿no? A partir de dos textos muy importantes, el de religión como sistema cultural y la interpretación de las culturas, ¿sí? Ahí, a grandes rasgos, lo que Geertz hizo fue
discutir la idea de los modelos culturales, ¿sí? ¿Qué es un modelo cultural? De lo que veníamos hablando. Esquemas, prototipos, estructuras, símbolos, ¿sí? Entonces, resulta que hay modelos culturales, ¿sí? Y esos modelos culturales necesitan a fuerza tener un correlato mental, ¿sí? O una manera de buscarse a nivel subjetivo. Pero podríamos decir que uno de los grandes aportes de Geertz es que también se apoyó en las estructuras físicas externas, ¿sí? Es decir, que tejió una red entre el mundo externo y el mundo interno, ¿sí? Ya no se contraponía, ya no se veían como dos cosas diferentes, ¿sí? Las representaciones entonces van a estar tanto afuera en el mundo y no solo en la cabeza. Eso va a ser muy interesante, porque entonces, wow, ahí la antropología nos volvemos locos, ¿no? Ahí ya no hay una manera fácil de rastrear como la historia de la antropología. Carlos, o sea, de tratar como de descomponerla y de decir por aquí y por allá, es muy difícil. Carlos Reynoso tiene un libro sobre la historia de la antropología, tiene varios libros donde narra este proceso que vivió la antropología, y es muy interesante, ¿no?, para la antropología cognitiva, pero tendríamos que discutirlo más en otro momento. Entonces, los símbolos los podemos ver de alguna manera en el comportamiento y en las expresiones materiales, ¿sí? No nada más dentro de la cabeza y ocultos, ahí como una expresión subjetiva que solamente el propio sujeto lo sabe y a veces ni lo sabe porque son inconscientes, ¿no? Sino que también los podemos ver afuera, en la interacción, ¿sí? En la ritualidad, en los símbolos concretos, ¿sí? Va a haber una relación entre el mundo externo y el mundo interno. Y bueno, Roy de Andrade, que es el autor en el que me basé, es muy importante para la historia de la antropología cognitiva porque él, por ejemplo, siguiendo a Ana Bierbicka, que es también una lingüista muy importante, en los años 90, ambos siguiéndose, ellos estaban hablando del modelo folk de la mente y los modelos no occidentales de la mente. En el modelo folk de la mente, ellos dicen, bueno, ¿cuál modelo folk de la mente? Es decir, el modelo occidental. Si yo ahorita les pregunto a ustedes y empiezo a notar más o menos que me digan características de la mente, hacemos una lista y van a ver que nos sale un modelo occidental más o menos de que lo que va a hacer es como cuando leamos todas las características, lo que vamos a tener más o menos es un modelo de lo que entendemos por mente o cómo funciona la mente en Occidente, ¿sí? Que es un modelo pues muy heredado, además como somos universitarios, va a tener muchos componentes de la psicología, de la inteligencia artificial, ¿sí? Bueno, en ese modelo occidental funciona de una manera, ¿no? O tiene ciertos elementos, pero también hay modelos no occidentales de la mente, y esto fue lo que estudiaron Roy de Andrade y Ana Bierbicka, o sea, bueno, tenemos el modelo folk occidental, pero ¿cómo piensan los nativos de otras culturas que funciona la mente? Y Ana Bierbicka encontró que hay unos universales, que hay unas características que no importa la cultura a la que pertenezcamos, todo modelo mental va a funcionar de esta manera, así que sí, y que todo eso está compartido a partir de la lengua. Es decir, ella lo que estudió fue la lengua, ¿sí? Las diferentes lenguas en muchos grupos culturales. Y esos universales va a ser que siempre va a haber un sujeto que piensa, ¿sí? Es decir, yo pienso esto, yo pienso lo otro. Un sujeto que quiere, es decir, un sujeto que quiero ir a mi casa, quiero comprar esa cosa, ¿sí? Que es muy diferente querer de desear también, ¿sí? Un sujeto que desea, un sujeto que siente y un sujeto que conoce.
esas 5 características van a ser universales y van a estar en la lengua, ¿sí? Y por lo tanto están en la estructura del lenguaje, ¿sí? Del lenguaje, digamos, como si hubiera una estructura de un lenguaje universal, ¿sí? En todo lenguaje. Esos podríamos decir que son, ahí se centró por mucho tiempo la antropología cognitiva más importante de los años 90. Y por algunos modelos no occidentales de la mente. Fíjense, en el modelo occidental de la mente, es decir, en el que nosotros usamos en la vida diaria, nosotros de aquí, pues hay un sujeto que piensa, que nosotros decimos, si hacemos una encuesta a 100 personas, 90% nos van a, o 98% seguramente nos van a decir que pensamos con la mente y que la mente está en el cerebro, que la mente está en la cabeza, y hasta te agarras la cabeza, te duele la cabeza cuando piensas. Bueno, hay otros grupos culturales, por ejemplo, los Newar de Nepal o los Odami de Chihuahua, con los que yo estoy apenas empezando a trabajar, algunas pequeñas, una investigación que estoy haciendo con los tepehuanes Odami de Chihuahua. Al igual que los Newar, por ejemplo, los Newar de Nepal piensan que pensamos no con la mente, sino con el corazón, ¿sí? Es decir, la actividad mental no se lleva a cabo en la cabeza o únicamente en la mente, ni siquiera primariamente, sino que se lleva a cabo con el corazón. Incluso hay un Dios del corazón y tú puedes ofender a ese Dios del corazón si tú piensas mal y por lo tanto al pensar mal obras mal y haces mal, ¿sí? Es decir, hay una relación muy profunda entre pensamiento y acción, ¿sí? Y el pensamiento tiene que ser bueno, ¿sí? Es decir, moralmente bueno para lo que es esa cultura. Tiene que agradar al dios Narayana, ¿sí? Y para los Odami de Chihuahua, por ejemplo, también se piensa con el corazón, no se piensa con la cabeza. Cuando yo le pregunté a una señora ya de muchos, no muchos años, pero ya una señora mayor, de tener como 70 y tantos, que si pensábamos con el corazón, yo le planteé mal la pregunta porque yo ya le estaba dando la respuesta, pero yo le pregunté, ¿es cierto que pensamos con el corazón? Porque ya alguien me lo había dicho. Es cierto que para los Odami se piensa con el corazón. Y se empezó a reír ella, pero se rió de una manera, se rió como si se estuviera viendo algo chistosísimo, ¿no? Y yo pensé que me iba a decir, ay, pues claro que no. Me dijo, pues claro que sí, ¿de qué otra manera vas a pensar? Me dijo, con el corazón. Y hace 2 semanas estaba haciendo una entrevista a 2 personas de este grupo DAMI y me estaba explicando uno de los señores que de tanto pensar el corazón se cansa, ¿sí? O sea, cuando el corazón se cansa, uno ya no piensa bien, ¿sí? Y que también no hay que cansar al corazón y todo el tiempo me hablaba de una manera que yo no estaba, me costaba trabajo entender, entonces yo decía, bueno, piensa con el corazón, pero el corazón se cansa de tanto pensar, entonces yo decía, entonces la que se cansa es la cabeza, no, se cansa el corazón. Muy bien, entonces son modelos no occidentales de la mente, ¿sí? O modelos que tratan de explicarnos cómo funciona la actividad cognitiva no centrada en un modelo centrado en una actividad mental a partir de la cabeza, del cráneo o del cerebro, ¿sí? Sino que hay otras partes del cuerpo que participan en la actividad cognitiva. Bueno, y en tiempos ya más recientes, Hutchins es un antropólogo norteamericano muy, muy famoso dentro de la antropología cognitiva, no muy famoso dentro de la antropología general, sino en la antropología cognitiva, porque Hutchins, él empezó a analizar procesos cognitivos en unas islas del Pacífico Sur también, ahorita no recuerdo el nombre de las islas, perdón, ni del grupo que estudiaba, donde ahí hay unos pescadores y navegantes que navegan en el mar adentro, con unas balsas
pero ellos navegan muy lejos en el mar, muy profundo, y utilizan todo un sistema de coordenadas, podríamos llamarlo, utilizan un GPS natural, podríamos decirlo, basado en las estrellas, ¿no? Y basado también en la posición de las islas que pueden ver en el horizonte, y basado también en el conocimiento de algunos expertos que ya tienen más tiempo yendo a navegar, y hay aprendices y hay expertos. O sea, él empieza a hablar de que hay propiedades cognitivas a nivel grupal, ¿sí? Es decir, que las propiedades cognitivas en la sociedad no son únicamente a nivel individual, sino que hay propiedades que son compartidas, hay conocimiento que es compartido, y muchas veces el conocimiento no está completo en una sola persona, sino que se distribuye en el grupo. Y al mismo tiempo él empieza también a sacar esta idea otra vez de Geertz, de que hay una relación entre las estructuras internas y las externas, ¿sí? Es decir, el conocimiento está distribuido en el mundo externo y en el mundo interno. Entonces, con Hutchins, la cognición sale por completo ya de la cabeza, ¿sí? Empieza a hablar él de artefactos cognitivos, es decir, cómo las herramientas son artefactos cognitivos. En ese sentido, para él, el modelo que él estaba estudiando de las estrellas también formaban parte de esta red cognitiva, por ejemplo, junto con los cerebros de los navegadores, digo, de los navegantes, y que hay una coordinación, ¿sí?, entre el mundo externo y el mundo externo. Y ahí sí, a partir de lo que Hutchins creó como cognición distribuida, tiene varios libros él sí es reconocido en las ciencias cognitivas como podríamos decir que el creador o el padre de esta idea de que la cognición es distribuida. Y eso va a tener una repercusión bien importante en la inteligencia artificial, ¿sí? Ahí sí va a ser de aquí para allá el aporte, ¿sí? Porque entonces empiezan a crear modelos de inteligencia artificial donde hay distribución, ¿sí?, del conocimiento, y es más rápido el funcionamiento, por ejemplo, de algunos robots, de algunos autómatas celulares, de algunos modelos teóricos, de algunos modelos de cómo funciona un modelo artificial, ¿no?, cómo responde más rápido a una pregunta, ¿sí? Por ejemplo, todos nosotros juntos, todos los estudiantes y yo aquí, su maestro, yo, todos juntos poseemos mucho más conocimiento de antropología que uno de ustedes o yo sola, ¿no? Y juntos podemos resolver más cosas que una persona sola. Entonces, y eso funciona socialmente así, no es que sea obvio. Entonces, la cognición siempre va a estar distribuida, ¿sí? No va a estar solamente en un solo individuo. Y nos vamos a ayudar siempre de artefactos cognitivos, cosas que nos van a ayudar a desempeñarnos, ¿sí? Por ejemplo, las computadoras es un artefacto cognitivo muy complejo, muy, muy complejo. Una taza, una cuchara, un mapa, las constelaciones, ¿sí?, aunque formen parte del mundo externo, también forman parte de artefactos cognitivos para estos navegantes. Los cuadernos, las plumas, ¿sí? Es decir, ya la cognición está distribuida también en todas las cosas, no nada más en el sujeto pensante o en el ser humano, como podríamos creerlo, ¿no? Y bueno, luego otro autor que tampoco es como catalogado generalmente dentro como antropólogo cognitivo, pero que en realidad para mí sí lo es, sí es antropólogo cognitivo. Bueno, es que ¿qué no ha hecho Tim Ingold, no? Tim Ingold ha escrito desde ecología, cognición, bueno, ha escrito, además es músico, bueno, es como un baluarte de conocimiento Tim Ingold, ¿no? Tim Ingold propone en un artículo que el conocimiento no es igual a información, ¿sí? Que saquemos ya de nuestros esquemas mentales, ahora sí, que saquemos ya de nuestras ideas, ver el conocimiento como información, ¿sí? Es decir, como se le había estado viendo, que más bien el conocimiento es práctica, ¿sí? Es movimiento corporal,
Él se apoya mucho también en Bourdieu, en Jan Leib, que es otra autora que vamos a ver ahorita. Es decir, él lleva el conocimiento, si ya Hutchins lo sacó al mundo y lo puso en los objetos, Tim Ingold también lo pone en los objetos, pero también lo pone mucho en el cuerpo, ¿sí? En el movimiento corporal y en el papel central del medio ambiente, de la ecología. Dice él, es que el conocimiento más bien lo enactuamos. Se apoya también en teorías de ciencias cognitivas, concretamente Maturana y Varela, estos chilenos que aportaron mucho a las ciencias cognitivas. Tim Ingold lo trae a la antropología también y nos pone a pensar cómo en realidad las personas cuando estamos aprendiendo algo, no es que estemos procesando información, sino que estamos poniendo en práctica y hay una educación de la atención. Dice él, ponemos atención no con la mente, sino ponemos atención con todo el cuerpo. Él nos dice, pónganse a pensar, cuando ustedes están haciendo algo, no están nada más planeando y planeando, sino que van haciendo y van planeando, van haciendo y van planeando. Sí, como un robot, va resolviendo las cosas, pero va planeando, va pensando y va resolviendo y va tocando, va moviéndose. Es decir, él incluye el cuerpo, incluye el movimiento. Y eso va a ser muy padre, ¿no? Porque otros antropólogos no lo habían incluido o al menos no lo habían conjugado con la cognición, ¿sí? Y él dice, no es que aprendamos a través de esquemas y repeticiones, sino que sintonizamos el cerebro, el cuerpo y el ambiente, o sea, el mundo. Ahí ya va a haber una integración de todo. Cuerpo, mundo, cerebro, cuerpo, mundo, pero en realidad el cerebro y el cuerpo son lo mismo, ¿sí? Y el ambiente. Hay un flujo ya entre las cosas, ¿sí? Es como si nos fundiéramos más en el mundo, es decir, como que estamos adentro del mundo, no es que estemos afuera, sino que estamos como fluyendo más bien, ¿no? Con nuestro cuerpo. Y esa particularmente a mí son unas ideas que me gustan mucho y son las ideas con las que yo comulgo, las ideas que me gusta seguir, con las que quiero trabajar. Y bueno, ya finalmente, para no dejar de mencionar a Jan Leib, que es una antropóloga social, puse aquí, la cité del 2015, que es un libro que publicó yo que se llama Cognición en la Práctica, pero en realidad Jan Leib viene trabajando desde los años 70, ¿no? Y también es de estas antropólogas como disidentes que se aparta de la tradición y se puso a trabajar, pues, cognición, y también ella, con un fuerte bagaje marxista, también habla, igual siguiendo Bourdieu, ella habla de la persona completa en acción, no ya nada más de una actividad mental, sino toda la persona completa, como decía Tim Ingold, ¿no? Interactuando con el entorno, ¿sí? Y entonces el aprendizaje va a ser situado, depende de dónde estás, con quién estás, también qué cultura, en qué momento histórico, ¿sí? Mucha relación con el mundo cotidiano, con los procesos históricos. Ella ya empieza a meter variables ya demográficas, sociales, empieza a hablar también de la relación entre mente, cuerpo, actividad, entorno, pero va a haber mucha determinación del entorno, del momento histórico, de la situación, ¿sí? Y creo que sería todo. No, bueno, y la tendencia actual, si podríamos tratar de hacer una idea de cuál es la tendencia actual en ciencias cognitivas, que está un poco difícil, ¿no? Porque tampoco es que yo haya leído a todos los antropólogos cognitivos, pero en ciencias cognitivas al menos lo que está ahorita como muy emergente, más nuevo podríamos decir, es el enactivismo, esta idea de que enactuamos el mundo, esta idea de que llevamos a cabo las cosas muy fisiológica, corporal y biológica, orgánicamente, y que al mismo tiempo estamos como que analizando toda la información, decir que el cuerpo va a tener un papel central, ¿sí? Y esta relación entre cognición, cuerpo, mundo va a ser muy importante. Podríamos decir que encarnamos un cuerpo-mente que vive en un mundo social y cultural determinado, ¿sí? Y en estas tendencias de las ciencias cognitivas se ha retomado mucho a un antropólogo muy famoso, que es Thomas Sordas, por ejemplo, ¿no? Con su noción de embodiment. Y pues creo que sería todo. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, doctora.
Agradecemos mucho que nos esté acompañando este día. Ha sido muy instructivo definitivamente en este acercamiento, en esta introducción a la antropología cognitiva. No sé si mis compañeros tienen alguna duda, comentario. Podemos utilizar el chat también o levantar la manita. Sí, Jael. Hola, buenas tardes, doctora. Muchas gracias por su presentación. A mí me gustaría como nada más preguntarle si nos interesa como el tema. Nosotros tenemos ahí en la facultad al lado la Facultad de Psicología. ¿Cómo o qué temas, qué materias nos recomienda como también incursionar en el ámbito de la psicología para poder como complementar esto de la antropología cognitiva? O si cree necesario que pueden ir como aparte estas disciplinas, o en qué cosas o en qué temas específicos podríamos nosotros como antropólogos formarnos para poder también como complementar nuestro estudio antropológico en el ámbito cognitivo. No sé si me explico, Sí, sería a lo claro. mejor un poquito más una instrucción en ese sentido. Sí, sí, qué bueno que lo preguntas, Jael, porque fíjate que yo en mis inicios, cuando me empecé a interesar por la antropología cognitiva, también tuve que acercarme mucho a la psicología. Y de hecho es como el camino natural, tiene uno que acercarse mucho a la psicología. Incluso yo pasaba mucho tiempo en la Facultad de Psicología allá en la UNAM, porque todos los libros que me gustaban estaban en, no todos, pero muchos libros que me interesaban estaban en la Facultad de Psicología. Entonces, sí te recomiendo que visites la biblioteca de la Facultad de Psicología, que visites mucho la biblioteca y también si te interesa tomar como una materia optativa de las facultades de psicología, hay psicología cognitiva, ¿sí? Llevan una materia de psicología cognitiva. Entonces, a veces hay maestros, porque también depende qué tipo de psicología enseñan allá, porque si es psicología muy enfocada en la clínica, por ejemplo, o en la psicoterapia, pues a lo mejor vas a encontrar más materias de ese tipo, ¿no? Pero si hay por ahí algún maestro que haga investigación cognitiva, no hay muchos generalmente, no hay muchos, porque tiende a ser como bastante teórico y poco práctico, ¿sí? Entonces, te recomiendo que revises tal vez por internet el programa o cómo se llama, el plan de estudios de la licenciatura de psicología. Yo recuerdo que siempre había una materia de psicología cognitiva. Pero de plano, definitivamente la biblioteca sí te la recomiendo. Muchas gracias. Hay una pregunta de Brian Rafael en el chat y dice: ¿cuál es entonces el estado del arte y las tendencias futuras en la antropología cognitiva? ¿Dónde está? Al lado de la manita, del lado izquierdo de la manita. Ah, bueno, no lo alcanzo a ver, pero sí, ¿cuál sería el estado del arte a futuro? Bueno, Sí. Es difícil saberlo a futuro, pero yo siento que va a haber muchas cosas pienso que actualmente he encontrado cosas nuevas de antropólogas y de filósofas que están estudiando la relación entre seres humanos y robots, en cómo tratamos a los robots, por ejemplo, las interacciones con los robots. El otro día encontré era una investigadora con una fuerte formación en antropología, pero no tenía la carrera de antropología, pero es que en Estados Unidos hay de esas carreras que se hacen con pedazos de varias. Entonces era una investigadora que analizaba las relaciones sociales entre robots y seres humanos. Y creo que por ahí puede haber una línea de investigación a futuro. Otra tiene la de las también esta de las interacciones, no tanto con robots ya
humanoides, sino, por ejemplo, hay mucho también sobre, pero no se define como antropología cognitiva, ¿no? De las relaciones virtuales o las relaciones que establecemos ahora a través de la computadora, pero no se define como antropología cognitiva como tal. Sin embargo, sí hay algunos autores que pues están hablando de, no nada más de la interacción social como tal, sino de también esto cómo va a influir en cómo nosotros percibimos y procesamos la información utilizando una jerga computacional, ¿no? Es decir, cómo, no me gusta decir cómo procesamos la información porque precisamente eso es lo que no hacemos, pero está el lenguaje tan impregnado de esta noción de que funcionamos como una computadora que a veces es difícil utilizar otras metáforas, ¿no? Esta cuestión del cuerpo, yo la he visto muy, muy, muy fuerte, del embodiment, lo he visto muy, muy, muy fuerte. ¿Qué más? Estos estudios en relación con la lingüística también continúan, ya no mucho, pero sigue habiendo mucha antropología cognitiva que se va por el análisis de la lengua, ¿no? Por el análisis del lenguaje. Pero yo creo que a futuro hay mucha tendencia hacia todo lo que tiene que ver con la tecnología, hacia todo lo que tiene que ver con las interacciones virtuales, con las interacciones a distancias. También mucho de neuroantropología, eso es muy, muy interesante. Hay una línea de investigación emergente que tiene que ver con las neurociencias y la antropología. Sí, hacen estudios antropológicos, pero al mismo tiempo también hacen estudios sobre neuroimagen o imágenes cerebrales. Y está muy fuerte lo de la neuroantropología, ¿no? La neurociencia social también. Hay otra pregunta en el chat de Aurora y posteriormente otra pregunta de Brian. Y después seguimos con Laura, que está levantando la manita. Entonces, Aurora Acosta pregunta, bueno, dice, buenas tardes, excelente la presentación, muchas gracias. ¿Podría ahondar más en las diferencias entre enactivismo, embodiment y cognición corporizada? Bueno, enactivismo es como la base de la cognición corporizada. Y el embodiment es algo como todavía más complejo. Bueno, es que hay embodiment dependiendo, por ejemplo, hay embodiment en filosofía, embodiment en ciencias cognitivas y embodiment en antropología. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, a mí me gusta mucho el embodiment en antropología y el embodiment en ciencias cognitivas, pero hay diferencias sutiles entre ambos, ¿no? Pero aquí lo importante es entender que la base de la cognición corporizada y de embodiment va a ser en activismo. Es decir, la idea de que nosotros conocemos o entendemos el mundo a partir de procesos sensormotores, es decir, a través de procesos motores que implican movimiento, que implican el cuerpo, ¿sí? Y que va a haber una estrecha relación del cuerpo con el medio ambiente, pero que el cuerpo no está separado del medio ambiente, sino que el cuerpo está empotrado, podríamos decir, dentro del medio ambiente. Es decir, tenemos que escapar a la idea de que nosotros estamos fuera del mundo y que interpretamos el mundo que está fuera. Eso para el enactivismo sería falso, sería una falacia. No es que hay un mundo externo y un mundo interno, sino que hay un mundo y ya. Y tú estás adentro de ese mundo, ¿sí? Es difícil que lo entendamos porque por mucho tiempo nos han, desde la primaria, secundaria, prepa, enseñado que no, que el mundo está fuera de mí, ¿no? Y que yo lo que hago son como representar imágenes del mundo de afuera, ¿sí? Ahora, el embodiment en antropología no siempre está relacionado con cognición. Hay muchos estudios de embodiment en antropología, ¿sí? Es todo embodiment, todo lo que tiene que ver con las prácticas corporales, con
el significado del cuerpo interseccionado por el género, la edad, la raza, pero los estudios de embodiment en antropología son como muy orgánicos, como muy del sensorium, como muy de las sensaciones, de las experiencias, de cómo se experimenta algo, ¿sí? Pero corporalmente. Experimentamos el mundo, según el embodiment, corporalmente. Somos sujetos en el mundo a partir de que tenemos un cuerpo. Digo, tratando de sintetizarlo así súper sintetizado, ¿no? Pero se podría decir mucho más de esto. Luego le puedo pasar algunos artículos a Aurora sobre embodiment en antropología, que es lo que conozco un poquito más. Gracias. Aurora está levantando la manita. No sé si quiera complementar la pregunta. ¿Perdón? Hola. Ah. ¿Sí me escuchan y me ven? Buenas tardes. Buenas tardes. Ah, bueno. Es que creo que había alguien más levantando la mano, pero bueno, aprovechando que ya respondió mi pregunta, pues gracias, ¿no? Sí estaría bien que me hiciera llegar unas lecturas. Me da mucho gusto que sigamos topándonos en estos espacios. Estaba pensando, porque en esta búsqueda de encontrar relaciones de qué es lo que estudia, por ejemplo, qué es lo que estudia Hutchins, nos propone que es la relación entre estructuras internas y externas. Y como usted dijo, hay pequeños matices que hacen que no se estudie exactamente lo mismo, aunque pudiera todo ser antropología cognitiva. Por ejemplo, Lipp propone el estudio de las relaciones entre la mente y el mundo externo. Y David Pineda, que es sobre el que quiero hacer una pregunta y un comentario, propone que es el estudio de la mente, de las relaciones entre la mente y la conducta. Y David Pineda, en el 2012, publicó un libro donde hace un recuento de lo que han sido los estudios de la mente. Y dedica la mayor parte del libro a hablar sobre prácticamente 2 modelos, y son como 300 páginas, ¿no? Y menciona que el modelo sintáctico computacional, el que nos mencionó que es como dentro de los clásicos, sí, donde pues la información está afuera, la procesamos y luego emitimos outputs, ¿no? Inputs entran y salen outputs. Y el modelo conexionista. Y al final del libro, es un libro que les digo que se publicó en el 2012, hace referencia a precisamente esta parte que pudiera llamarse enactivismo o embodiment, que él lo llama hipótesis de la mente extendida. Entonces, mi duda es si realmente es una hipótesis, porque es un libro no tan, si bien no es reciente de los últimos 5 años, pues tampoco es tan antiguo. Y Maturana y Varela proponen esta teoría enactivista desde los 70s. Entonces, si hay un rechazo de parte de los estudiosos de la mente a esta teoría, o si realmente es una perspectiva que está muy dispersa, de manera que no es tan visible y realmente pues no se conoce mucho de ella, o a qué se deberá, ¿no? Es como para hacer la discusión, a qué se deberá que se le sigue llamando hipótesis, ¿no? Porque además también me da la impresión de que realmente no hay como, bueno, salvo estos espacios, ¿no? Que me encanta, no hay realmente como un cúmulo, no hay como una organización, no hay una escuela en la que se estén produciendo estos trabajos que digan la antropología cognitiva es esto y esta es la perspectiva, ¿no? Que tampoco lo tiene que haber, pero pues por ahí va mi comentario y mi duda. Muchas gracias. Sí. Bueno, a ver si no me perdí, pero recuerdo más sobre lo último que mencionaste de por qué el enactivismo es como que no tan popular.
o no es tan conocido. Bueno, cada vez es más conocido y cada vez las ciencias cognitivas van como en ese, van hacia allá, pero el problema es que como el enactivismo y la cognición extendida y la cognición corporizada y todos estos nuevos modelos de inteligencia artificial no son tan fáciles de modelar, es decir, no es tan fácil hacer máquinas con esos modelos, no es tan fácil hacer tecnología con esos modelos, entonces no le encuentran mucha aplicación práctica. Sí tiene aplicación práctica, pero todavía no hay todo el conocimiento para hacer la tecnología, porque como son modelos muy complejos, en el otro modelo, en el computacional clásico, solamente los datos entran y salen, ¿no? Pero en el enactivo, no nada más entran y salen, sino que hay todo un proceso que implica procesos más complejos, ¿no? Como incluir también el medio ambiente, incluir la dinámica, o sea, hacer más orgánico, más rápido. No, todavía no hayan cómo aplicarlo. Entonces, acuérdate que el money, ¿no? Lo que se maneja en la ciencia, la mayoría es lo que deja, ¿sí? Entonces, las grandes investigaciones, los grandes recursos que se están aportando es para cognición clásica, para hacer robots, por ejemplo, como que ahí no hay pierde. Sin embargo, el enactivismo y la cognición corporizada en algún momento van a tener que... Es que son como la física cuántica de las ciencias cognitivas, el enactivismo. Es como la física cuántica, o sea, todavía no se puede hacer muy bien la computadora cuántica, ¿no? Que la computadora cuántica, por ejemplo, sí implica cuestiones más de dinámica de sistemas y cosas de las que habla más el enactivismo. Por eso le ha costado. Y es verdad que no es muy conocido también. Sí. Seguimos con una pregunta en el chat de Brian Rafael. Posteriormente vamos con Laura, que está teniendo la manita levantada, pero primero con la pregunta de Brian, que está en el chat, y dice: ¿alguna vez ha visto algún estudio de antropología cognitiva en referencia a los memes? Memes como se refiere a los memes que se comparten ahí en Facebook y en las redes sociales, ¿verdad? Sí. No, desafortunadamente no. Nunca he visto uno. Seguramente debe de haber, pero yo no he leído ni uno. Pero sí he sabido de lingüistas generales, lingüistas que no son antropólogos cognitivos, que han hecho estudios sobre los memes. De eso sí he visto, pero de antropología cognitiva no. También le puedo pasar a él para que encuentre a estas personas o estos artículos. Gracias. Y seguimos con Laura Andrea Huerta. Hola, no sirve mi cámara, pero ¿sí se escucha? Sí. Ok, muchas gracias por la plática, doctora. Yo ahorita se me vino a la mente con lo que preguntó Brian sobre un término que Carlos Reynoso menciona en un libro de etnomusicología sobre la memética, donde hace estudios sobre memes musicales y menciona un poquito sobre los distintos formas de hacer sonidos y compara con músicas africanas sobre esta parte como de imitar los sonidos de la naturaleza en las músicas. Esta parte del estudio, bueno, él aborda muchos autores, pero no se mete muy a fondo en las teorías, sino solo las menciona entre poquito, pero van conjuntadas con la lingüística. ¿Cómo se podría hacer una teoría antropológica que no fuera tan o sea, que fuera como más generalizada para poder entender, bueno, en este caso las músicas, como en sus percepciones cognitivas? Me refiero a que, bueno, mucha o la mayoría de las músicas viene de imitaciones de sonidos que
hemos escuchado pues de la naturaleza, ¿no? O sonidos cotidianos, inclusive se puede hacer música, pues yo creo que con cualquier cosa, pues todo está vibrando. Hablando ya más científicamente, ¿cómo se podría hacer en conjunto una teoría cognitiva aplicada a la música en este caso? Sí. Wow. Bueno, en primer lugar, para hacer una teoría antropológica es muy difícil. O sea, no difícil. Está mal que les digamos eso a ustedes que son estudiantes, al contrario, los deberíamos como que exhortar a hacer teorías, que es lo que tal vez todos anhelaríamos, todos los investigadores quisiéramos poder crear una teoría, pero no es tan fácil. Sin embargo, una manera de empezar es conocer muy bien el estado del arte sobre el tema que tú vas a investigar. Conocer muy bien la historia, de dónde viene, las tendencias actuales, los quiebres, los cambios que ha sufrido, no nada más centrarte en un tema específico y ya súper especializarte, sino conocer muy bien los detalles, ¿no? Fíjate que de sobre la música, de eso sí tengo, no mucho, pero tengo una alumna acá de la escuela que está haciendo su tesis sobre el aprendizaje de la música y ella está incorporando precisamente la cognición corporizada. Sí, partimos de la idea de que la música no se aprende únicamente con el cerebro o únicamente con la mente, pues llamándolo así, un procesamiento mental, sino que la música se aprende con el cuerpo, ¿sí? Entonces ahí ya hay, tienes elementos, por ejemplo, que puedes ir agregando a tu modelo, ¿no? Te puedo conectar con Adriana. Adriana está haciendo su tesis y ya ha leído mucho y a lo mejor ella puede compartir contigo lecturas, hablarte de autores. Hay un autor que se llama Juan Loaiza, que es español, que ha escrito mucho sobre cognición musical, cognición y música. Y hay una investigadora mexicana que se llama Jimena González Grandón, que también trabaja mucho cognición corporeizada y música. Entonces, tal vez también te interesen. Sí, mucho. Me interesa mucho, doctora. ¿Me puede poner su correo en el chat para escribirle y volverle a escribir? De hecho, bueno, hay un término, ya le escribiré por correo, pero el término es amusia. Lo considera la psicología como un trastorno que impide a algunas personas sentir o escuchar, distinguir algunos tonos de música. Ajá, la amusia musical, en este caso, bueno, en la cultura occidental esto se considera como un trastorno, pero al momento a lo mejor de meterse en otras formas de enseñanza se podría, pues, no ver más como un trastorno, sino todo, la cultura occidental pues busca categorizar pues todo, ¿no? Entonces, pues salirse un poquito de eso y ver otras formas de enseñanza y no sí. No verlo como, ajá, pero ya le escribiré entonces por correo para platicar bien. Sí, te voy a poner aquí mi correo. ¿O lo copiaste de la presentación? No, no alcancé. Ahí ya lo puse. Muchas gracias, doctora. Gracias a ti por tu pregunta. Continuamos con Erika Terrazas. Hola, buenos días. Hola, Rosa. Hola, Erika. ¿Cómo estás? Por fin bueno, al menos te voy a ver por aquí, Erika. Ya sé, no, ahorita estoy encerrada, súper encerrada. Es que Erika vive aquí en Chihuahua, es una colega que vive aquí en Chihuahua. Entonces... Sí. Hola a todos por ahí. Sergio, creo lo vi por ahí al principio. Saludos, Sergio. Ahí por ahí andas. Bueno. Gracias, Erika. Acá ando. Sí. Bueno, Rosa, mira, déjame ver cómo estructuro la cosa. Mi pregunta o mi comentario, ya puede ser que sea pregunta,
tiene que ver con la conciencia, ¿no? Entonces, algo que yo he aprendido en los últimos meses, desde que me metí por ahí a la psicoterapia, es que muchas veces cuando hay un trastorno, por ejemplo, cuando hay un trauma, que ya es algo muy, muy severo, ¿no? Ya estamos hablando de una cuestión de trauma, la persona tiene que volver a vivir la situación, ¿no? Y por eso se utilizan muchas veces estos, no sé si llamarlos facilitadores, a lo que son los psicodélicos, las alteraciones de conciencia, para que precisamente en ese estado alterado de conciencia la persona no pueda volver a levantar sus mecanismos de defensa, si lo hablamos del psicoanálisis, o bloqueos, si lo vemos de la Gestalt, y la persona pueda vivir de nuevo, experienciar de nuevo el trauma, y a partir de esa experiencia del trauma pueda reacomodarlo y reactualizarlo conscientemente. Entonces, eso a mí me parece muy interesante, porque entonces es una especie como de información o de experiencia o de dato, como lo queramos ver, que abonaría a esta idea que tú estás hablando, ¿no? De cómo la cognición está corporizada, de que no hay un interno-externo, que todavía eso es bien complicado, ¿no? Yo utilizaría todavía esa analogía entre lo interno y lo externo, pero yo le agregaría que existe un puente entre lo interno y lo externo, ¿no? Y aquí nos llevaría también a pensar, ahorita que alguien preguntó sobre la psicología, sobre lo que son los padecimientos mentales, como ese puente que está roído, que está inexistente en algunos padecimientos, y solamente estamos en el interno, que ya el psicoanálisis con Freud lo había dicho, ¿no? Cómo había esta poca sensibilidad del cuerpo en un estado de neurosis o en un estado ya grave. Entonces, en ese sentido, a mí cada vez me convenzo más, o me convenzco más, sobre esta relación de la mente y el cuerpo, pero digamos que también en la conciencia. Yo no sé si la conciencia la entiendes desde la cognición o se entendería como precisamente esa parte intermedia, por decirlo de alguna manera, regresando a la analogía interno-externo, como esa parte intermedia que permite la conexión, ¿no? Y que permite ese flujo entre estas dos realidades humanas, ¿no? Entonces, en ese sentido me parece muy interesante retomar, digamos, todo lo que ha avanzado la psicoterapia o la psicología, no tanto, no sé si la psiquiatría, pero sí la psicología, y en esta relación emoción, ¿no? Que lleva también la emoción, si entramos a la mente y el cuerpo, ¿no? Tenemos esta dualidad, pero yo pondría en el medio la conciencia y la emoción, ¿no? En ese sentido. Entonces, no sé si la conciencia estaría más relacionada con la cognición, o sería precisamente, por lo que yo he observado, igual en pacientes que yo he visto, esa idea, digamos, tiene que pasar por la emoción. ¿Me explico? No puedo hacer consciente un proceso si no pasa por la emoción. Y eso ha sido, de alguna manera, lo que la Gestalt ha propuesto desde los inicios, ¿no? Que es la cuestión de la percepción, pero también de, digamos, esta percepción muy, muy en el cuerpo, muy corporizada. Sí. Entonces, es un comentario, pregunta, más o menos. Está complejo todavía en mi mente, Sí. pero a eso me llevó, ¿no? Se me está acabando la batería. Sí, comparto lo que tú crees, lo que tú piensas, y de hecho, Varela, otro de que es el fundador del enactivismo y de la cognición corporizada, tiene muchos trabajos sobre la conciencia y sobre cuál es el papel de la conciencia, ¿no? Y de hecho él, conforme van avanzando los estudios que va haciendo, sus últimos estudios fueron sobre la conciencia, ¿no? Y definitivamente sí, la conciencia para él es como es que definitivamente este esquema que tenemos de pensar la mente como
como algo que procesa información, nos ha hecho mucho daño porque la conciencia no es algo que procesa información, sino es precisamente esto que nos permite integrar el mundo, ¿sí? Por una parte tiene una función que es la más básica, es que te permite integrar el mundo, es decir, vivir el mundo, así como tú lo estás viendo ahorita. O sea, la experiencia que tú estás teniendo ahorita es gracias a la conciencia, ¿sí? Es decir, la conciencia haría la integración de todos esos esquemitas que andan sueltos por ahí, toda la percepción, el tacto, el cuerpo, las emociones. La conciencia te las va a arreglar y te va a decir, aquí está tu mundo, ¿no? Y a veces ese mundo te va a dar miedo, a veces ese mundo te va a dar alegría, pero es la conciencia la que lo está como, es como la base de la experiencia, es la conciencia, ¿sí? La base del sujeto. Es lo que yo he leído que Maturana propone, ¿no? Que Varela propone. Sí, claro. Y retomado todo del pensamiento oriental, ¿no? Sí, completamente. Budista, completamente, sí. Sí, totalmente. Pero sí estoy de acuerdo contigo. Y el estudio de las emociones, en antropología, el estudio de las emociones debería de estar del lado de la antropología cognitiva, pero no está. Es que la antropología cognitiva se cerró demasiado a ciertos temas, ¿sí? Por eso yo les digo que en realidad toda antropología es cognitiva. Sí. Por ejemplo, a Tim Ingold nunca lo ponen en un libro de historia de antropología cognitiva, pero Tim Ingold para mí es cognitivista en un gran sentido, ¿no? Sí, es muy amplio. Sí, es muy amplio, efectivamente. Gracias, Rosa. No, gracias a ti por tu pregunta. Muy interesante. No sé si hay otra pregunta, comentario, compañeros, compañeras. Me parece que no, está todo en orden. Entonces, por parte de la comunidad estudiantil de ANSI, bueno, acaban de enviar un chat. Sí. Y dice, ¿podría recomendar algún texto sobre relación entre antropología cognitiva, religión y naturaleza? De Jania Denis. Sí, sobre antropología cognitiva, religión y naturaleza. Bueno, hay otro autor que a mí me gusta mucho, que no es catalogado o que generalmente no es concebido como un antropólogo cognitivo, pero yo lo he leído mucho y desde mi punto de vista de que casi toda antropología es antropología cognitiva, definitivamente mucho de lo que él hace es como una antropología cognitiva ecológica, podría llamarlo yo. Sería Philippe Descola, y definitivamente el libro de Naturaleza Cultura, ¿no? Es el que yo recomendaría. Seguramente ya lo conoce ella, pero tal vez no lo había concebido como como un libro de antropología cognitiva, ¿no? Pero definitivamente también no hay que casarnos con la idea de que si no dice antropología cognitiva en el título no lo es, ¿no? Siempre y cuando trate sobre los procesos, no nada más culturales, pero trate sobre los procesos, algún tipo de proceso simbólico interno, aunque después tenga correlación externa, siempre que trate de la subjetividad humana, es cognitivo, ¿sí? Siempre y cuando no se quede a nivel de la interacción social, por ejemplo, sino que trate de la actividad subjetiva.
que vaya a un asunto interno, a un asunto de develar estructuras internas, de develar modelos, esquemas, teorías, formas de conocer, ¿sí? Formas de representar el mundo, por ejemplo, ¿no? Que precisamente la idea que esta discusión es de si el mundo se representa, ¿sí? Porque si hablamos de que el mundo se representa, eso quiere decir que el mundo se tiene que representar porque no está no soy parte de él, o sea, tengo que traerlo a cuenta, ¿no? Entonces esa también como que es un punto a discutir, ¿no? Mucho de la antropología cognitiva más moderna cuestiona esta idea de las representaciones, ¿no? Como estructuras internas reflejo del mundo externo, como que en realidad eso no ocurre, sino que estamos nosotros dentro del mundo, lo que hacemos es enactuar el mundo, ¿sí? Como muy asociado a la idea de performance, pero no del performance de Víctor Turner, ¿no? Teatral, sino un performance cognitivo donde enactuamos, es decir, del verbo enact en inglés, como de enacción, ¿sí? Es decir, ¿cómo te diré? De experienciar el mundo, ¿sí? Más que construir nada más ideas mentales, una experiencia corporal del mundo, integral, ¿sí? Por ejemplo, incluyendo también ahorita la conciencia, una experiencia unitaria, ¿sí? Así es como experimentamos el mundo. Nada más que a veces tenemos el modelo computacional tan incrustado que hasta inconscientemente a veces pensamos que así funcionamos, ¿no? Y es muy interesante porque hay muchos estudios en primera persona de este tipo, ¿no? O sea, autodescripciones o relatos en primera persona, ¿sí? Que describen la experiencia de la conciencia, por ejemplo, ¿no? O la experiencia del pensamiento, cómo pienso, cómo voy pensando, cómo van apareciendo los pensamientos. Es decir, muchos estudios donde uno mismo es el sujeto de estudio, ¿sí? El yo es el sujeto de estudio, ¿sí? Muy fenomenológicos, para poder acceder al estado mental interno, porque ¿cómo podemos acceder a los estados mentales internos? ¿Cómo puedo yo acceder a los estados mentales internos de Diana? Pues el antropólogo ha hecho eso toda la vida a través de la entrevista, ¿no? A través de la entrevista podemos acceder un poco a los estados internos, dependiendo de qué preguntemos. Pero precisamente la entrevista cognitiva se va a centrar en preguntar cosas cognitivas, ¿sí? Se va a centrar en la experiencia de conocimiento, en la experiencia mental, en la experiencia subjetiva. No tanto le voy a preguntar qué piensas sobre esto, sino cómo piensas. Se va a poner a pensar la gente, bueno, nunca me he puesto a pensar cómo pienso. Bueno, vamos a pensar cómo se piensa. Y son entrevistas un poco extrañas, pero dependiendo del tema que estás estudiando va a hacer que las preguntas sean muy específicas, ¿no? Perdón, creo que ya no sé por qué me emocioné y empecé a hablar de esto, pero me recordó la pregunta que hizo ella. Muchas gracias, doctora. Si no hay más preguntas, comentarios. Sí, yo nada más quiero saludar aquí a Rosa rapidísimo, después de su excelente presentación y de las preguntas. Me pareció fascinante y me gustó mucho la idea que mencionas de pensar esta antropología cognitiva de una manera general, extensiva, pues, no cerrarla a lo que normalmente se piensa que es la antropología cognitiva, muy cuadrada, pues, ¿no? Y siempre, me acuerdo desde los temas que platicamos, siempre me habías comentado, ¿no? Una visión de la antropología cognitiva un poco más abierta, pues, ¿no? Sobre todo procesos mentales, sobre todo sus procesos emocionales y ligados a lo fenomenológico, me parece excelente. Y mi última pregunta, o mi pregunta así rapidísimo, nada más sería ver, ¿cómo ha influido este tipo de
pensar la antropología cognitiva de forma general. En tus investigaciones, ¿qué has hecho? Porque tú has hecho muchas investigaciones bastante interesantes de las que poco oímos hoy, ¿no? Pero sobre el tema de la educación, por ejemplo, que me parece un tema central en tus investigaciones. No sé si quisieras comentar un poquito sobre eso. Sí, pues fíjate que a mí me pasa una cosa, que me gusta leer mucho y me gusta aprender mucho y luego me cuesta trabajo aplicarlo rápido, ¿sí? Porque me cuesta trabajo a veces como entender e integrar todo, ¿no? Pero he estado haciendo, siempre ha estado como presente esa inquietud, ¿no? De incorporar todo esto de lo que hemos hablado. Por ejemplo, ahorita con el trabajo de los ODAMIS, estoy aprendiendo mucho, ¿no? Sobre estos modelos no occidentales de la mente. También con los niños en los kinders, estoy empezando a entender cómo los niños aprenden, pero no solamente como una actividad cognitiva del niño, ¿no? Como lo concibe la pedagogía y la educación, sino cómo están también implicados los cuerpos, ¿sí? El embodiment, cómo el niño se mueve en la escuela, cómo los niños en realidad son cuerpos interactuando, no tanto únicamente mentes. Lo que pasa es que es bien difícil aplicarlo para decir como algo coherente, ¿no? Pero lo que estoy haciendo es, pues, retomando mucho a Bourdieu también retomando cuestiones de fenomenología, por ejemplo, a Butler también, que ella combina con las cuestiones sociales, históricas, hasta de género, ¿no? Lo que pasa es que también todo esto de lo que hemos estado hablando de repente es demasiado teórico, ¿no? Y tiene que ser uno como muy abusado, muy inteligente para poderlo bajar allá al terreno, ¿sí? Entonces lo he ido metiendo así poco a poco, ¿no? En mis textos que voy escribiendo, lo voy metiendo unas que otras ideas, ¿sí? Pero ahí voy. Espero ya algún día hacer un libro donde pueda integrar todo. Esa es como la meta. No, muchas gracias, Rosa, y pues estaremos aquí pendientes de al tanto de cuando salga para promocionar y para leerlo sobre todo, ¿no? Y bueno, no sé si ya fue o fue la última conferencia del evento que está tal vez cerrando, que organizaron los estudiantes de la comunidad de antropología, los representantes estudiantiles Hassel y Diana, pero si todavía hay actividades que sigan, ¿verdad? Pero yo aquí quiero aprovechar rapidísimo para felicitarlos por toda la organización, a Hassel, a Diana por haberse aventado el paquete de echar a andar este ciclo de conferencias toda la semana, que es una chamba fuerte, ¿no? Organizar eventos, y sobre todo digitales todavía más, ¿no? Entonces, la verdad, mi reconocimiento a ellos y en general a todos los estudiantes que por ahí participaron en las diferentes actividades. Me llena de orgullo, la verdad, de que se organizaran y que fuera idea de ellos, de ustedes, y que lo pudieran echar a andar y que hayan organizado un evento también logrado, pues, ¿no? Con muy buenas conferencias, con muy buenos talleres, con buenas pláticas, y yo creo que sirve para, pese a las dificultades que tenemos, la emergencia sanitaria y todo, pues seguir motivados, pues, ¿no? Seguir motivados en las cosas que hacemos, y la verdad me llena de orgullo todo el trabajo que hicieron la comunidad estudiantil. Muchas gracias, eso será todo. No, igualmente yo también, muchas gracias a Sergio, a Diana, a todos los estudiantes que estuvieron involucrados, a todos los asistentes, de verdad, muchas gracias por la invitación. Es para mí un placer tenerlos a ustedes como audiencia. Casi siempre pues el trabajo se vuelve muy local aquí en Chihuahua, y me dio mucho gusto que me dieron esta oportunidad de conocernos. Muchas gracias, doctora, también, doctor Sergio, por que existiera este contacto.
A la doctora Rosa Isela Ojeda, muchas gracias por su apoyo en esta semana de actividades, por esta conferencia que sin duda fue muy instructiva para nosotros como antropólogos de información. Y personalmente pido una disculpa por esta confusión de horarios. Y muchas gracias, muchas gracias. Pues muchas gracias y nos vemos pronto. Muy amables. Muchas gracias, Bye. Gracias. Muchas gracias. Gracias por la plática. Gracias. Chao, chao. Gracias, Isela. Chao, chao. Se cuidan mucho también, chicos. Que estén muy Igualmente. bien, Ya que está, hayan disfrutado sobres. muy bien que hayan disfrutado la semana toda, y ahí estamos, nos despedimos por este medio la semana que entra. Algunos de ustedes. Chao, chao. Se cuidan Sí, mucho. Bye, bye. adiós. Igual. Bye, bye. Bye, bye.